Para quienes no nos conocen, este espacio forma parte de una iniciativa llamada Transformando Latinoamérica. Es una de las formas que tenemos de honrar nuestra misión, de la que vamos a hablar en breves, pero consiste y busca informar respecto de las características del liderazgo en nuestra región y de cómo esa data abre caminos para que elevemos la conciencia y profundicemos en el trabajo de desarrollo que hacemos. Hoy en este espacio lo van a estar facilitando Vivian y Luífer. Ambos son coaches ejecutivos con décadas de experiencia y son miembros de el faculty de Leadership Circle. Eso quiere decir que si se apuntan a una certificación tendrán la fortuna de tenerlos como docentes. Vivi es Master Coach también, así que estamos muy contentos de reconocer este nuevo logro. Y sin más, les doy la palabra. Gracias, Luífer, y gracias, Vivi. Gracias, gracias a ti. Gracias, Mel. Yo voy a empezar a compartirles pantalla y es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio y compartir un poco también de nosotros. Sabemos que hay personas que ya nos conocen, practitioners de nosotros también, y es un gusto poder compartir con ustedes. Entonces, bueno, pues damos inicio, ya nos ha presentado Mel, y lo primero que quisiera comentarles para comenzar y poner un poco en contexto es que Leadership Circle es una organización global que está dedicada a elevar la conciencia del liderazgo. Y más que centrarnos hoy en las cifras, que seguramente algunas veces las han escuchado, lo importante es entender que estamos frente a un modelo que ha venido creciendo de manera sostenida en diferentes regiones del mundo. Y lo que vemos aquí en este mapa es la expansión básicamente en tres dimensiones. Por un lado, cada vez más líderes que están accediendo a este tipo de desarrollo. Por otro, que hay un crecimiento importante en practitioners que están certificados y que están llevando este modelo a sus contextos. Y adicionalmente, una adopción creciente por parte de organizaciones que buscan transformar su liderazgo de manera más profunda y sistémica, ¿no? Esto nos ha permitido que el modelo no solamente tenga esta presencia global, sino también que se adapte a distintos contextos culturales, a organizaciones, manteniendo toda su consistencia y profundidad. Entonces, pues en este sentido estamos hablando de una comunidad global de liderazgo que está en evolución y que este crecimiento también responde a esta necesidad cada vez más evidente en las organizaciones de evolucionar la manera en la que lideramos. Y quienes han estado en estos espacios y nos conocen saben que siempre nos gusta empezar hablando de nuestro propósito. Y nuestro propósito dice existimos. Esa es la primera palabra. O sea, ¿para qué estamos acá en este mundo? Y estamos para evolucionar la práctica consciente del liderazgo. Creemos que el liderazgo es una práctica consciente y que en la medida en que evoluciona, lo hacemos todavía más consciente. ¿Y para qué lo hacemos? Para servir al planeta y para nuestro despertar colectivo a nuestra unidad inherente. Creemos que todos estamos unidos en este planeta que habitamos y estamos unidos de muchas formas y lo que hacemos tiene un impacto en los demás. Y esto tiene todo que ver con el liderazgo y con nuestra filosofía de vida y para lo que estamos acá. Ujú. Por supuesto, Luis Feri, como dices, esto tiene todo que ver porque nuestro propósito no se queda solo en una idea inspiradora, ¿no? Sino que cobra todo su sentido cuando lo miramos en el contexto en que hoy están operando los líderes o en el que estamos también operando, ¿no? Vivimos en un contexto cada vez más complejo, cambiante, que es incierto, y cuando observamos cómo estamos operando en el día a día, aparece esta pregunta, ¿no? Que es, ¿estamos realmente liderando la complejidad o estamos lidiando con ella? ¿Mm? Porque finalmente cuando el contexto se vuelve muy demandante, es muy fácil entrar como en este modo reactivo, ¿no? Donde empezamos a apagar incendios, a responder solamente a estas presiones externas, y aunque eso nos puede ayudar a avanzar y lo hacemos en el corto plazo, no necesariamente nos permite liderar desde nuestro máximo potencial.
Y en Leadership Circle decimos que el desafío del liderazgo hoy no es solo desarrollar nuevas habilidades, sino evolucionar la forma en que los líderes interpretan y responden también a esta realidad. Entonces los invitamos a que tengan ahí esa reflexión que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con facetas de lo que hemos encontrado en Latinoamérica. Y más tarde volveremos a esas reflexiones que esto le genera. Ujú. Y pensando también en esa pregunta, hay algo que se hace muy evidente, ¿no? Y es que esta complejidad en la que estamos viviendo, pues seguramente cada vez va a ser mayor, no es algo que va a disminuir, ¿no? Y eso nos pone frente a un imperativo claro de liderazgo, y es que el ritmo al que desarrollamos nuestro liderazgo debe como mínimo mantenerse al nivel del ritmo del cambio. ¿M? Porque cuando esto no ocurre, pues aparece una brecha, ¿no? Una brecha entre lo que el contexto nos está demandando y la forma en que estamos respondiendo. Y en esta brecha es donde empiezan a aparecer muchos de los desafíos que hoy vemos en las organizaciones. Y no todas las personas, no todos respondemos a esa brecha de la misma manera, ¿verdad, Luis Fer? Así es, y todo eso tiene que ver eh, con lo que hacemos en Leadership Circle y con cómo vemos el liderazgo. Y aquí vemos una representación del círculo que se divide en dos grandes mitades. En la mitad superior donde están las competencias creativas, o sea, es lo que llamamos un liderazgo creativo, que en general es un liderazgo en donde estamos liderando conectados con nuestro propósito, nuestros valores, conectados con una visión al servicio de otros y buscando llevar al mundo, buscando crear lo que queremos crear. En la mitad de abajo tenemos el liderazgo reactivo, que lo tenemos también todos y hace parte de nuestra humanidad. Y tiene que ver con la manera como formamos nuestro carácter y con nuestros temores más profundos y nuestro ego. Entonces, cuando estamos liderando, cuidándonos de nuestros temores, protegiendo nuestra imagen, protegiendo nuestro ego. Y esto lo cambio. Nos vemos. Y es, y nos movemos entre los dos, siempre nos movemos entre estos dos tipos de liderazgo, pero cuando lo hacemos con conciencia, nos podemos mover a lo creativo, que es un liderazgo mucho más efectivo, menos desgastante, más consciente, mientras que el reactivo es un liderazgo en automático, sin conciencia y muy desde la ansiedad y desde el temor. Asimismo, el círculo se organiza de manera que hacia un lado, hacia el lado izquierdo, tenemos todo lo que tiene que ver con un enfoque en la relación, en lo humano. Hacia el lado derecho, todo lo que tiene que ver con un enfoque en la tarea, en los resultados. Lo ideal en un líder, y un líder es mucho más efectivo cuando tiene un equilibrio alto entre su enfoque a las relaciones y su enfoque a la tarea. Entonces, de alguna manera, si dividimos el círculo en cuadrantes, nos puede mostrar hacia dónde tendemos más. Si tendemos más hacia lo creativo desde las relaciones o a lo creativo más enfocados en la tarea y en los resultados, o más enfocado a las relaciones, pero desde el temor y desde el cuidado, desde lo reactivo, o más enfocados desde la tarea y desde el resultado, pero también desde el temor y no desde la conexión del propósito. Ujú. No sé si hay algo que quieras añadir aquí, Vivi, o nos vamos más al detalle. Sí, yo creo que vámonos un poco al detalle y nos gusta contarles un poco de esto, aunque sabemos que nos están acompañando varios de nuestros practitioners que conocen este modelo, pero nos gusta contarles también para quienes no conocen nuestro modelo, ¿no? Entonces, ampliando un poquito lo que dice el Luisfer, pues aquí en la parte superior, en la mitad de arriba del círculo, encontramos encontramos las competencias creativas, ¿no? Que son todas estas competencias que incluyen dimensiones como la autenticidad, las relaciones, la conciencia sistémica, el logro, la autoconciencia, ¿no? Y lo importante es que estas habilidades, esto no son solo habilidades, sino son también capacidades que el líder de alguna manera elige
activar conscientemente, ¿no? Y esto, como decía Luisfer, se traduce finalmente en una organización en resultados muy concretos, en decisiones claras y oportunas, en una delegación más efectiva, en equipos que asumen el accountability, ¿no? Un mejor balance también de lo que nos hablaba Luisfer entre relaciones y resultados. Cuando estas dimensiones están desarrolladas, el liderazgo prácticamente que deja de ser un esfuerzo, ¿no? Y se vuelve coherente, se vuelve consistente, conecta con el equipo, es inspirador, lo impulsa, casi que podemos decir que es naturalmente efectivo. Y por el otro lado, tenemos en la parte inferior del círculo, las tendencias reactivas, que es muy importante entender que estas no son fallas que tenga un líder o que tenga un ser humano, son respuestas automáticas que todos desarrollamos para gestionar un poco la presión, la incertidumbre o esta necesidad de rendir. Cuando el liderazgo se mueve un poco desde aquí, la energía lo que sucede es que se contrae, se enfoca en controlar, en protegerse, en cumplir, y eso se traduce en entornos donde puede predominar la complacencia, la distancia, la crítica, el juicio, la culpa, no solamente hacia los otros, sino también hacia nosotros, ¿no? Y en el contexto, pues se puede ver como un contexto con control excesivo, con resolver todo yo solo, con evitar de pronto las conversaciones difíciles o priorizar de pronto lo que está en el corto plazo sobre la sostenibilidad. Y no decimos que no generan resultados estas tendencias reactivas, claro que sí los generan. El tema es que los generan o a corto plazo o también el costo es muy alto, ¿no? Porque a largo plazo pueden tender a producir un desgaste o la pérdida de la visibilidad completa del sistema, ¿no? Entonces no hablamos nosotros en nuestro modelo de cómo eliminar los reactivos, sino que hablamos de integrarlo, trascenderlo para actuar más desde este lugar consciente. Entonces, con este marco en mente y entrando ya más en el detalle del tema que nos une hoy, volviendo a conectar con esa reflexión que hacíamos al inicio de si estás liderando la complejidad o estás lidiando con ella, los invitamos a ir un poco más profundo y pensar en de esos momentos en los que estábamos lidiando con la complejidad y más específicamente momentos que seguro a todos nos ha pasado en que hemos cedido para no incomodar, que hemos cedido nuestro poder, que seguramente a todos nos ha pasado algún momento en la vida y trae a tu mente. Simplemente regístralo ahí. Momentos en que no dijiste que sí, queriendo decir no, simplemente para no incomodar, o que asumiste algo que no te correspondía, o que no diste la pelea que sentías que debías dar, o que te callaste lo que querías decir. Eh, Traigamos algunos ejemplos, Vivi. ¿Cuál sería un ejemplo tuyo de momentos en los que te ves, que caes en ceder tu poder para no incomodar? Sí. Yo podría contarte un ejemplo desde mi parte personal, porque Mm. soy mamá de dos adolescentes, ¿no? Una niña y un niño que están en plena adolescencia. Y hay momentos en los que yo siento que debería sostener un límite, ponerles un límite, ¿no? O tener una conversación que posiblemente para ellos es incómoda, pero en el momento por evitar el conflicto, por evitar la reacción de ellos en este momento de adolescencia, pues prefiero ceder, ¿no? Entonces, en ese momento lo relaciono y también lo relaciono con algo muy mío, ¿no? Que es el recuerdo de lo que pasaba con mi mamá, ¿no? Entonces no quiero que ellos se sientan incómodos como yo me sentía en determinado momento cuando mi mamá seguramente me ponía los límites o me decía ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, también algo que he ido aprendiendo es a darme cuenta cuando estoy en ese lugar, ¿no? Y algo que me lo dice es como que empiezo a hacer una justificación interna, ¿no? O a decirme como, mejor lo voy a dejar pasar o, ay, por ahora, ¿para qué vamos a generar esta incomodidad?
Y ahí entonces yo empiezo a reconocer precisamente eso, ¿no? Que estoy cediendo mi poder, ¿no? Y a entender que puede ser algo fácil para mí en el corto plazo y evitarme ese conflicto momentáneamente, pero al final no les estoy acompañando a desarrollar su responsabilidad y también me desconecta un poco de esa mamá que quiero ser para ellos. ¿Y tú tienes algún ejemplo que nos puedas contar? Gracias, Vivi. Pues sí, mira, y a medida que te oía, me fui al organizacional y a mi rol de coach y consultor y a mis primeros proyectos cuando estaba empezando como coach y consultor. Y me pasaba y pasa todavía que tiendo a ceder más mi poder cuando estoy frente a figuras de autoridad, personajes que ocupan una jerarquía muy alta, cuando me toca un cliente que es un CEO o un vicepresidente y sobre todo que tienen como un carácter muy fuerte y de alguna manera muestran mucho poder. Entonces ahí tiendo como a empequeñecerme, a ceder mi poder. También he aprendido a que si me doy cuenta, no dejo que eso me pase. Y entonces, cuando veo que voy a enfrentar un personaje que sé que alborotaba estas partes reactivas mías, es conectar con cuál es mi poder y para qué estoy acá. Y entonces ahí también conecto con mi propósito, que tiene mucho que ver con contribuir a la evolución y al desarrollo del ser humano y de los líderes. Entonces, casi que si no saco mi poder, y si no me paro tú a tú con esos personajes, no voy a estar ejerciendo mi rol de la manera que lo debería ejercer. Y eso me ayuda y también reconocer mi propio poder, que todos lo tenemos. Así es. Y seguramente cada uno cuando piensa también en su día a día y en esos momentos en los que posiblemente ha cedido su poder, se identifica, ¿no? Y tiene un poco esta idea de que algo de esto en algún momento le ha pasado en su vida, ya sea a nivel personal, así, a nivel profesional, ¿no? Y aquí pues precisamente vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo esto es algo que no es exclusivo de una sola persona, sino que es parte de lo que también hemos ido encontrando dentro de nuestra investigación, ¿no? Y aquí queremos traer un poco de contexto de la data, ¿no? Y de este estudio que recoge esta información que es de aproximadamente 6.000 líderes en Latinoamérica junto con el feedback de más de 74.000 evaluadores que trabajan con ellos, ¿no? Esto nos da una mirada sólida de cómo se expresa el liderazgo en la región y no solamente desde la teoría, sino también desde esa experiencia real, ¿no? Y lo que vemos es que muchos de los comportamientos, pues más frecuentes, combinan tanto las competencias creativas como las tendencias reactivas, ¿no? Entonces aquí vemos, está el interés por la comunidad, el pensamiento sistémico, que son parte de las competencias creativas, como el propósito y la visión, la integridad. Y vemos también aquí dos tendencias reactivas eh, que son evidentes, que es el sobreexigido. La vez pasada tuvimos un webinar sobre esto y ustedes incluso pueden verlo en nuestro canal de YouTube, si les interesa revisarlo. Y también la pertenencia, ¿no? El cumplimiento, que es precisamente la vez pasada hablamos del control, hoy vamos a hablar del cumplimiento, ¿no? Nos vamos a enfocar en esta tendencia que está muy presente en la región y vamos a explorar un poquito sobre ella. Es probable que eh, cuando lo miramos desde nuestra propia cultura, nuestro propio país, podamos pensar, no, yo siento que aquí es distinto, porque aquí estamos hablando de Latinoamérica en general y también hay unas diferencias culturales que es un continente muy diverso. Es muy distinto la cultura que vivimos en Argentina a la que vivimos en Ecuador, pero esto es en general lo que vemos y en regiones. En Colombia también podemos tener culturas que son más del poder, del control, otras culturas que son más de la complacencia. Es natural, pero aquí estamos mirando lo que nos da la data a nivel de continente. Y entonces nos vamos a meter sobre todo
en esta tendencia reactiva que veíamos ahí la vez pasada. Estuvimos hablando del sobreexigente y de cómo mover ese sobreexigente al propósito con visión. Quienes estén interesados y no pudieron estar pueden encontrar el webinar y tener acceso a él. Hoy vamos a hablar de el movimiento del perteneciente y cómo movernos a la autenticidad con valentía desde ese perteneciente. Entonces, empecemos entendiendo esta tendencia reactiva del perteneciente. Es una tendencia que mide la necesidad de cumplir las reglas y responder a las expectativas de quienes tienen autoridad. Y aquí queremos hacer énfasis: autoridad es a esos a quienes les conferimos autoridad. No se refiere solamente porque tengan una jerarquía más alta, porque tengan una figura o un cargo de autoridad. En el ejemplo que nos ponía Vivi, en algún momento yo le puedo otorgar autoridad a mis hijos o a mis colaboradores. Quiero que me vean como el jefe que es muy querido y muy buena persona, y evalúa hasta qué punto la persona construye su sentido de valía y seguridad a partir de la pertenencia al grupo y de vivir conforme a sus normas, reglas y valores. Y si pensamos en esta definición, vamos a ver que tiene cosas buenas y no tan buenas. Tiene costos, así como también tiene beneficios. También mide la inclinación a seguir a los demás para mantener la armonía y la aceptación, lo que puede comprimir la expresión del poder creativo dentro de límites culturalmente aceptables. Entonces, como decíamos, todas las tendencias reactivas tienen su regalo. El regalo de esta tendencia está en la capacidad que nos da de crear comunidad, de fortalecer las relaciones, de generar compromiso con un propósito compartido, siempre que logremos mantener nuestra propia voz. Pero si no somos conscientes y nos maneja a nosotros, esto también va a tener muchos costos, como no usar nuestro poder, terminar cediendo cuando no queremos ceder, cargar con cosas que no nos corresponden, perder equilibrio seguramente, balance de vida. Entonces, vamos a ir viendo un poco más a fondo Ujú. Así cómo es, esto nos va limitando. claro. Y como tú dices, ¿no? Llevarlo un poco más a fondo y como a un nivel más amplio, porque podemos preguntarnos, ¿no? A veces si esto es solo individual, a veces nos pasa eso como, ay, ¿será que esto solo me pasa a mí? O nos sentimos como que somos raros porque no tenemos a veces esa fuerza para tener una conversación o para confrontar algo, ¿no? Pero pues esto también tiene un componente cultural, ¿no? Y lo que vemos es en esta investigación que claramente nosotros no estamos hablando de verdades absolutas, pero vemos que hay factores culturales, ¿no? Que pueden estar también o que se pueden más bien entender como desde nuestra historia, ¿no? Desde la historia de la región, donde por muchos años adaptarnos a estructuras de poder y jerarquías, por ejemplo, como en la época de la conquista o la colonia, pues era muy necesario para avanzar, ¿sí? Y como decía Luis Fer hace un momento, hay diferencias en nuestros países e incluso al interior de cada país regionalmente, ¿no? Desde las regiones dentro de nuestros países también hay diferencias, pero pues se muestra un poco esta tendencia donde nosotros valoramos profundamente la relación, ¿no? La cercanía, la comunidad. Esto es algo muy de Latinoamérica, ¿no? Tenemos esta importancia también, o le damos mucha importancia a ser aceptados, a pertenecer al grupo, a preservar la armonía, a evitar el conflicto, ¿no? Entonces, tenemos sistemas sociales donde la aceptación al entorno, pues, es altamente valorada, ¿no? Em, y eso pues hace que en algunos momentos prioricemos pertenecer por encima de expresar posiblemente lo que realmente pensamos o lo que realmente queremos, ¿no? Y esto
no es algo lejano, esto puede aparecernos incluso en lo cotidiano, ¿no? Como a mí cuando tengo la relación con mis hijos o con mi esposo o con un amigo, ¿no? Cómo conversamos, en lo que decimos a los otros y claramente también aparece en la manera en la que lo lideramos, ¿no? Entonces, incluso podemos recordar muchos momentos de la infancia, ¿no? Donde entendimos que de alguna manera para ser aceptados en el grupo era fundamental de pronto callar o escuchábamos de nuestros papás como mejor no digas eso, no seas problemático, quédate callado, ¿no? Y entonces poco a poco también fuimos aprendiendo pues algo que es profundamente humano, ¿no? Que es que para pertenecer a veces era más seguro adaptarse o, o estar más acorde a lo que los otros dicen que expresar lo que en realidad nosotros queríamos, ¿no? Y seguramente cuando lo vemos en profundidad, esto tiene una intención muy positiva porque estamos cuidando la relación. Como decía Luis Fer, aquí hay un regalo. Quiero cuidar la relación, yo quiero sostener ese vínculo con el otro, ¿no? Pero claramente cuando se convierte en este patrón en el que cedemos nuestra voz y con el fin de mantener la armonía o dejamos de confrontar, pues ahí es donde empieza a ser más complicado, ¿no? Porque como dice, como decimos acá, pues se convierte en una forma de cuidar la relación incluso cuando implica moderar o callar mi voz, ¿sí? ¿Cómo lo Y, ves tú, Luis Fer? ¿Te ha pasado algo similar? ¿Quieres sí, contribuir a esto? y cuando vemos esto y lo vemos ahí con el mapa de Latinoamérica y toda esa gentecita que vemos ahí, y entonces se me viene a la mente algo que viene de la psicología junguiana, que es el inconsciente colectivo. De alguna manera cargamos una historia y esa historia está, esa historia cultural de lo que hemos vivido como continente, la llevamos en nuestro inconsciente. Yo recuerdo la primera vez que aquí en España fui invitado a dictar una conferencia, era más que una conferencia, era un taller, y era un taller precisamente del Leadership Circle, y lo iba a dictar con el líder del Leadership Circle Europa, un español. Preparamos esto virtualmente, no nos conocíamos, y estábamos en la víspera en el hotel en donde iba a ser el evento, y recuerdo que el mesero que me atendió era un tocayo mío y resultó que era colombiano. Entonces ahí, el día antes, y de pronto empieza por allá mi mente a decirme: ¿usted qué se cree? Que usted colombiano va a venir a hablarle a unos consultores y a unos coaches españoles de cómo tienen que hacer su trabajo. ¿Qué se está creyendo? Y era como esa voz como diciéndome: no, quédese callado, no hable tanto, no se crea tanto. Y yo afortunadamente me pude dar cuenta y dije: aquí está mi inconsciente colectivo, haciéndome sentir que soy menos y no me puedo dejar porque tengo mucho que ofrecer, tengo mucho que compartir. Entonces fue poderme parar de alguna manera desde la conciencia, retomando mi poder y pudiendo hacer el trabajo que se esperaba que hiciera, sin de alguna manera sentirme menos, Ujú. porque son cosas culturales que probablemente a todos nos pasan. ¿Vos, Vivi, tenés algún ejemplo de algo que te ha pasado así, que desde la conciencia hayas logrado moverte a otro lado? Sí, yo creo que también sabes que cuando, un poco lo que se me viene a la mente es que cuando adjudicamos como esta autoridad al otro, ¿no? Y lo pienso en mi experiencia aquí en Nueva York, que he tenido muchos desafíos con el inglés, ¿no? Para comunicarme. Y a veces sentir que quien tiene otro idioma que distinto al mío, porque maneja distintos idiomas, incluso em, puedo ser menos, ¿no? Y ahí puedo perder como mi voz, puedo perder como esta idea también de quién soy y de todo lo que tengo y de todo lo que he ido formando en mí durante años, ¿no? Entonces, Mm, de alguna manera también es a veces cómo conferimos esa autoridad al otro porque nos conectamos desde ahí, ¿no? Entonces,
para mí es muy valioso también eso, ¿no? Recordar que más allá del idioma, del país en el que estoy, de donde vengo, hay algo más profundo de mí, ¿no? Hay otras cosas en mí que puedo ser muchas cosas. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso y también como tú dices, ¿no? Nos acompaña esta conciencia colectiva a veces de sentirnos más chiquitos. Y entonces vemos en estos ejemplos, Vivi, como lo estás mostrando vos claramente, y creo que también como lo viví yo, todo empieza por darnos cuenta. Si nos damos cuenta que para mí eso es en esencia la conciencia, puedo hacer algo al respecto y puedo mover esa energía que está en esa tendencia reactiva del perteneciente a otro lado. Y lo ideal es moverla a un lado que sea desde lo creativo, que sea con conciencia, conectado con mi propósito, al servicio de lo que quiero lograr. Y hay muchas posibilidades, las posibilidades pueden ser muchas. Podemos mover esa energía que tiene mucho que ver con cuidar las relaciones y con contribuir a la cultura y contribuir al otro. Lo podemos mover, por ejemplo, a mentoring y desarrollo, que esté en lo creativo, y ayudar a la persona, por ejemplo, cuando tenemos que dar un feedback claro y asertivo. O lo podemos mover a tomar una decisión osada que necesitamos tomar, una decisión difícil, que está en el lado del logro, como lo podemos ver por acá. O lo podemos mover a poner límites, a decir que no, para lograr incrementar nuestro equilibrio, para poner, sí, pues necesitamos cuidar nuestro balance, nuestro equilibrio en algún momento y necesitamos también sacar nuestra voz y no caer en ese perteneciente. O lo puedo mover a realmente honrar mi propósito y lo que verdaderamente importa y desde ahí defender mis puntos de vista. Pero si vemos, para todos estos ejemplos que estoy trayendo, necesitamos sacar nuestra voz, necesitamos sacar nuestra autenticidad, necesitamos sacar nuestra valentía. Entonces, por eso hoy nos queremos enfocar en autenticidad con valentía. ¿Cómo es mover esa energía del perteneciente a la autenticidad con valentía? ¿Y eso qué beneficios nos va a traer y cómo hacerlo? Entonces, hablamos un poquito de autenticidad con valentía, Vivi. Sí, sí, es muy interesante este movimiento del que tú hablas, que es pasar un poco de ese pertenecer para encajar a liderar más desde este lugar auténtico, ¿no? Y un poco lo que significa en la práctica es poder sostener esas conversaciones que antes evitábamos, ¿no? Asumir, como dice aquí, posturas firmes y sacar a la luz esos asuntos indiscutibles, ¿no? Decir lo que es necesario, incluso cuando es incómodo, pero hacerlo en una forma en que cuide la relación, ¿no? Porque la valentía en el liderazgo es poder ser directo y poder ser auténtico, pero sin romper ese vínculo. Y lo que nos sucede cuando nosotros estamos en esta parte más del cumplimiento, de la complacencia, del perteneciente, que es el que estamos hablando hoy, nosotros estamos cuidando esta armonía. Entonces, de alguna manera es como yo puedo traer toda esta energía del cuidado del otro y de la empatía, pero trayendo mi voz, siendo directo, ¿no? Y el rol del líder es fundamental porque implica cultivar estas conversaciones auténticas que fortalecen un sistema, ¿no? Es nombrar lo que el sistema necesita ver, expresar los desacuerdos con claridad, actuar un poco desde eso que realmente nosotros valoramos y no desde esta necesidad de aprobación, que es lo que muchas veces nos acompaña aquí, ¿no? Necesito ser aprobado por el otro y entonces no expreso lo que necesito expresar y eso no beneficia al sistema. Cuando nosotros pensamos en que en nosotros, en por qué para mí sería importante decir algo y vemos la profundidad de esto que quiero hablar, que quiero expresar, lo que quiero traer, la profundidad de eso es que yo quiero generar bienestar en ese espacio, no quiero generar bienestar para mi organización o para esa persona con la que necesito tener una conversación. Y desde ahí tiene todo el sentido poder expresar lo que necesito expresar, ¿no? Porque estoy haciendo un bien al otro,
cuando traigo mi voz o cuando muestro lo que necesito mostrar o nombro lo que necesito nombrar en una organización, ¿no? Porque finalmente aquí dice, la autenticidad no rompe la relación, la vuelve más honesta, más madura, más poderosa, ¿no? Y este tipo de liderazgo nos permite sostener los sistemas, ¿sí? Y nos permite transformar las circunstancias, transformar los momentos, ¿sí? Cuando tenemos una relación con quien sea, con nuestra pareja, con nuestros amigos, nuestros hijos o nuestras relaciones de trabajo y traemos la sinceridad, la autenticidad, son relaciones que se construyen fuertes y se hacen muy fuertes y se hacen sostenibles en el tiempo porque hay mucha transparencia. ¿M? ¿Qué dirías tú más sobre esto, Luis Fer? Mira, sí, y como viendo todo el movimiento, si vemos que lo estamos haciendo desde el perteneciente, casi que es retar el temor profundo que hay en ese perteneciente, que el temor profundo es a dañar la relación, a incomodar y en el fondo a que no me quieran, que no me acepten y que no me incluyan. Por eso es perteneciente, porque no voy a pertenecer, si incomodo y si hago sentir mal al otro. Pero ahí la autenticidad con valentía, por eso es tan valiosa, porque como lo decías vos, cuida la relación. La autenticidad con valentía es poder decir las cosas de manera clara, directa, contundente, pero a la vez empática, a la vez compasiva, a la vez escuchando al otro. Si yo doy un feedback sin empatía, escuché decir alguna vez, ese feedback se vuelve una cachetada, una bofetada o un regaño, pero si lo hago con amor, si lo hago poniendo la intención de servir al otro, de contribuir a su desarrollo, más de sacarme la rabiecita que tengo por lo que pasó, se vuelve algo muy distinto. Y ahí puede que no sea bien recibido. A veces es duro dar feedback, así sea un feedback bien dado, pero muchas veces nos lo llevamos y nos genera esa reflexión profunda, sobre todo cuando fue dado con amor y a nuestro servicio. Y así funciona un feedback con autenticidad, con valentía, o una conversación difícil con autenticidad, con valentía. Y Entonces aquí vamos entrando en cómo movernos. sí, Sí, no, dale, solo Vivi. quería complementar que cuando no lo hacemos también hay unos riesgos asociados, ¿no? Que finalmente tenemos unos riesgos ahí si nos quedamos y es el riesgo de alguna manera, pues someterme a los demás, ¿no? Someterme a lo que los demás quieren o negar mis propias aspiraciones. Entonces, también pensando en esos riesgos es oye, cómo necesito de alguna manera ser consciente de esto para poder sacar el provecho de este regalo que nos da el perteneciente, pero a la vez moverme hacia ese lugar que es importante también para mí. Y mira que es moverme llevándome el regalo, no es dejando el regalo y no lo voy a perder. Y el regalo es esa empatía, esa compasión, ese cuidado del otro. Y aquí podemos ver entonces cómo nos elevamos nosotros mismos, cómo ayudamos a los líderes, a los equipos, a las organizaciones con las que estamos trabajando a hacer este paso. Porque esto tiene que ir de lo individual también a lo colectivo. Si tenemos, eh, estamos aportando a cambiar, por ejemplo, un equipo, una cultura de un equipo, de una organización. Entonces es pasar, por ejemplo, del respeto excesivo a la autenticidad o de una cultura excesivamente respetuosa a una cultura donde se valora la autenticidad. Es pasar de evitar el conflicto a construir a partir del conflicto. Y también cómo es de esa cultura, de esa organización o de ese equipo con el que estamos trabajando, cómo se relacionan con el conflicto, lo manejan, lo manejan bien, lo manejan mal, lo evitan, se van para el otro lado y son demasiado duros. Y cómo construir a partir del conflicto, que el conflicto no es ni bueno ni malo per se, es natural en todas las relaciones humanas. Lo que puede ser malo o bueno es el cómo lo manejamos. Operar pegado a las reglas, muy estrictamente pegado a las reglas.
necesitamos las reglas y necesitamos las normas, pero a veces nos limitamos la innovación, limitamos cuestionar el status quo cuando se necesita. Necesitamos a veces atrevernos a mirar desde la barrera y ver si esas normas y esas reglas todavía son útiles para lo que se crearon. En el contexto actual todavía nos sirve para lo que estamos queriendo lograr, para nuestro propósito, para el propósito de la organización o del equipo, para el propósito de ese líder. Si buscamos caer bien a todo el mundo y ser vistos como el más querido, el más amable, o si nos atrevemos a incomodar cuando es necesario, porque a veces es necesario que nos atrevamos a incomodar, a señalar el elefante sobre la mesa, a decir cuando las cosas no están bien, a, a mostrar cuando nos estamos desviando del propósito, cuando lo que estamos haciendo va a tener un impacto negativo en alguno de nuestros stakeholders. Entonces es un trabajo desde lo personal con nosotros mismos, de trabajar con nuestro interior, pero también como líderes, cómo crear esa cultura auténtica, esa cultura que tiene un manejo sano del conflicto, que se atreve a cuestionar y a debatir, que se atreve a incomodar. No sé, Vivi, ¿qué añadirías a esto? Sí, yo creo que solo añadiría que no se trata de un poco de evitar la incomodidad, ¿no? Sino de usarla para generar algo mejor, ¿no? Es cómo quiero utilizar esta incomodidad que siento em, para algo distinto, ¿no? Y eso es una lección que siempre está disponible, que siempre podemos tomar en cada conversación o en cada circunstancia que vivimos, porque la circunstancia está ahí, ¿no? Y puedo sentirme incómodo con algo, puede algo molestarme, pero ahí es donde yo puedo tomar esa decisión y tomar esa elección de aprovechar ese espacio que estoy teniendo para crear otras cosas o ampliar posibilidades. Entonces, Y dale. dale, termina. No, Me no, no, dejas dale tú. algo. Les iba a decir Lo, otra cosa. lo que iba a añadir es que, y todo parte de la intención. Si mi intención es noble, es una intención al servicio del otro, al servicio del propósito, que busca ayudar y contribuir en algo, seguro va a salir bien. Pero si la intención es a mi propio servicio, para cuidar mi imagen, para buscar tener la razón, para buscar quedar bien, es al servicio mío, entonces seguramente no va a salir tan bien y va a salir más desde lo reactivo. Era lo que quería añadir ahí. Gracias, Vivi. No, gracias a ti. Y nos gustaría pasar un poco a preguntas, a ver si tienen preguntas, pero antes de eso queremos contarles dos cositas de manera breve y es que todo esto que nosotros traemos y lo que les estamos hablando es también parte de nuestro trabajo, de lo que nosotros llevamos a las organizaciones y tenemos distintas maneras de alguna de impactar a las organizaciones o de llegar a las organizaciones y a las personas y es a través de el coaching para líderes o del coaching ejecutivo para líderes emergentes o el coaching ejecutivo, el coaching de equipo. Y también tenemos todo este proceso de certificación para las personas que quieran conocer nuestro modelo, ¿no? Entonces tenemos unas certificaciones pronto por si alguien quiere conocer sobre ellas. Nos pueden dejar sus datos en el chat y nosotros les contactaremos. Tenemos dos certificaciones cercanas, una del 22 al 26 de junio, bueno, que ya tiene muy pocos cupos, pero es la que nos queda cercana, y una del 10 al 14 de agosto, que es la que está también con mayor posibilidad de cupos. Todo esto a partir de este modelo que vimos muy rápidamente y que tiene varias evaluaciones que sirven para trabajar tanto a nivel individual como a nivel colectivo y para impactar desde lo individual y desde lo sistémico. Pero antes de que pasemos a las preguntas, yo quería hacer Sí. un pequeño anuncio. Ahí preguntan por los libros, ahora mismo les comparto un hipervínculo. No sé, Vivi, si tenemos la slide.
De Transformando Latinoamérica, exacto. Antes de que pasemos a contestar preguntas y a conversar un poco sobre todo esto tan interesante que nos han compartido, como les contaba al principio, esto forma parte de nuestra misión y en esta misión de elevar la conciencia del liderazgo, queremos entender cómo podemos apoyarlos y qué necesitan. Preparamos un formulario, es una encuesta brevísima en la que simplemente les preguntamos en este momento de sus vidas cuáles son los temas más relevantes para ustedes y cuáles son los formatos en los que más, en los que mejor se pueden informar en esta época de tanta circulación de la información. Así que si pueden tomarse un momento para contestarla, les agradeceremos mucho. También voy a dejarles un hipervínculo a una llamada con Vivi en el caso de que quieran explorar en mayor profundidad alguna de nuestras propuestas y el link a la certificación por si a alguien le interesa. Y con esto sí, ahora por favor, si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda o pregunta, más que bienvenida. Y ahí vemos que José y Melissa también nos han ido ayudando a responder algunas de las preguntas que han aparecido en el chat, así que muchas gracias. También feliz de ver por aquí algunas caras conocidas de colegas y amigos, Sí, amigos de la Pablo, U. levantaste la mano, cuéntanos. Gracias. Yo tengo una pregunta con lo que voy conociendo de la metodología y del modelo. Y es cómo se puede trabajar. eh, Vamos a ver, en general los modelos de liderazgo apuntan al trabajo desde el liderazgo, ¿verdad? Y lo que me he dado cuenta en el transcurso del tiempo es que las culturas organizacionales, las personas también tienen que trabajarse, ¿cierto? Porque podemos tener empresas en las cuales el liderazgo reactivo no solamente es una forma de encontrar los resultados, sino que la gente necesita el liderazgo reactivo, porque en su hogar, en sus competencias o en sus relaciones sociales han entendido esa como la forma en la que obtienen los resultados o dan su máximo. Entonces, una vez en una empresa empezamos a trabajar parte de esta metodología y lo que encontramos es que muchos líderes creativos estaba como todo muy relajado, ¿verdad? Y evidentemente entiendo que la capacidad de ser efectivos en este estilo de liderazgo también marca una pauta, pero cómo ir trabajando paralelamente en ambos, no solamente en el líder, sino también en la cultura empresarial, en las personas para que arraigue mejor esa mezcla de estilos. Dale, Luis. Sí, voy contestando y aquí entre los dos. Mira, José, yo te diría, el ideal en una organización es trabajar desde lo individual, pero y al mismo tiempo trabajar lo colectivo. Y tenemos herramientas que sirven para eso. Entonces tenemos un assessment a nivel individual, tenemos un par de assessments, unos para nivel estratégico, otro para nivel gerencial, un poco más simplificado, que le permiten a ese líder verse él mismo a partir de su autoevaluación y la evaluación que sus grupos de interés hacen sobre él mismo, su jefe, sus pares, sus colaboradores directos. Entonces, casi que esto es un primer sacudón de conciencia a cómo me ven frente a cómo me veo yo y en todas estas facetas creativas y reactivas. Pero si esto además lo complementamos con un trabajo de equipo y lo vamos llevando a distintos niveles de los líderes de esa organización, eso es lo que empieza a cambiar la cultura. Obviamente requiere un trabajo, estos son procesos, como sabes, esto no son cosas que se logren de la noche a la mañana, requieren mucho compromiso y requieren un trabajo profundo, que es mirar nuestras creencias, cuestionárnoslas, porque de ahí es donde sale la cultura, básicamente, esas creencias y paradigmas compartidos. ¿Qué añadirías tú, Vivi, a esto? Sí, yo añadiría que el liderazgo reactivo, o sea, hay que entender algo que es que el liderazgo reactivo genera unos resultados, pero a un costo muy alto. Cuando estamos conectados desde un liderazgo más creativo, este es un liderazgo mucho más efectivo porque está conectado desde el propósito, desde la visión, desde el foco, y esto hace que la cultura pueda ser más ágil. No, el liderazgo creativo no es un liderazgo relajado, es un liderazgo muy enfocado.
que está enfocado en conseguir los resultados y que incluso se conecta con el propósito de la organización y con los objetivos organizacionales. La parte reactiva es algo que posiblemente en determinados entornos funcionó hace mucho tiempo cuando los entornos eran más predecibles. Hoy necesitamos un liderazgo más creativo que esté mucho más conectado con el propósito, la visión y hacia dónde necesitamos ir y que se pueda adaptar a estos entornos que son muy cambiantes también. Cuando un líder cambia, cuando empieza a cambiar el líder, empieza a tener conversaciones distintas, empieza a impactar a su sistema, pero definitivamente es importante también integrar al resto del sistema para que haya un lenguaje común y que todos podamos ir haciendo este proceso de transformación que al final impacta los resultados de la organización. Gracias, José, por esa pregunta. Vamos con Liliana Lozano. Lilo, O verte, Lilo. me encanta verte, Luisfer, Vivi y a todos. Mi pregunta está asociada con algo que empiezo a ver con la llegada de la inteligencia artificial. Y es que siento mucha preocupación de parte de los líderes de cómo integrar la inteligencia artificial, no solamente en lo técnico, sino en lo estratégico y en lo táctico de desarrollo personal. Entonces mi pregunta está relacionada con, y a veces me puedo llegar a quedar corta en hacia dónde establecer el plan de desarrollo de ellos en esa ruta. Mi pregunta es, ¿el modelo creativo está contemplando las competencias necesarias para avanzar con los líderes que están siendo desafiados frente a esta realidad? Si quieres, empiezo yo y tú Dale, complementas. Vivi, yo te sigo. Eh, Perfecto. Mira, cuando nosotros hablamos de liderazgo creativo, estamos hablando finalmente de un cambio también de mentalidad, ¿ves? Y precisamente parte de lo que nos está sucediendo hoy y de todos estos cambios que hay con la inteligencia artificial y con toda esta tecnología que evoluciona de manera acelerada, es que nos podemos quedar cortos frente a eso, podemos empezar a tener ciertos prejuicios frente a lo que viene y al desarrollo. Y parte de lo que hace nuestro modelo precisamente es acompañar esa mentalidad en evolución, ¿no? ¿Quién quiero ser yo frente a esta circunstancia? Porque desde la parte reactiva yo me puedo quedar pensando en ahora la inteligencia artificial me va a reemplazar o ahora la inteligencia artificial o la evolución de la tecnología va a hacer que yo no tenga impacto o que yo no sea necesario en una organización, ¿no? Pero yo necesito pararme desde un lugar de quién quiero ser yo frente a esto y qué necesito de esto, cómo puedo integrar esto, que es la nueva manera de vivir, cómo lo puedo integrar y cómo puedo hacer que esto también sea efectivo dentro del trabajo que estoy haciendo. Entonces, nuestro modelo es muy especial por eso, porque lo que acompaña es esa mentalidad que también va en evolución. No sé, Luis, si tú agregarías algo a esto. Muy de acuerdo con lo que vos decís. A veces en los talleres nos preguntan, bueno, pero lo reactivo tiene cosas buenas y se necesita, pero son dos mentalidades muy distintas. Y es mucho más efectiva la mentalidad creativa. Entonces, atado a lo que te dice, es cómo vamos a enfrentar este gran cambio. Lo voy a enfrentar desde el miedo y desde la ansiedad y como un problema que tengo que resolver y actuando en automático y un poco en inconsciencia. Ahí voy a estar desde lo reactivo y probablemente no voy a ser tan efectivo en cómo hago ese manejo de ese cambio hacia la inteligencia artificial y a cómo incorporarla a mi trabajo. Contrario a si lo hago con conciencia, viendo las posibilidades, buscándole el propósito, buscándole el sentido y poniéndolo al servicio de lo que quiero lograr, al servicio de lo que hago. Entonces es asumir la cosa desde una mentalidad completamente distinta. Ujú. No Así sé es. si eso responde tu pregunta, Lilo. Gracias por traerla porque es muy interesante este tema. Estefanía, hola. Hola, buenas tardes y saludos desde Ecuador. Felicitaciones porque realmente estoy en un momento en mi vida en el que necesito escuchar este tipo de alocuciones que tal vez
incentiven de alguna manera una transición en la que, por la que yo he pasado y están pasando muchos latinoamericanos, primero por la falta de empleo y también por esta acelerada transformación digital. La pregunta es, ¿qué se puede hacer con liderazgos que viven estas transiciones como la mía, desde el mundo corporativo hacia la vida en autonomía? Muchos nos hemos visto en un momento alienados o anulados por culturas corporativas que de cierta manera, al ser tan poderosas, tienen comportamientos casi de culto o de captación. Perdón que sea ofensiva si es que alguien se siente ofendido por esto, pero esto lo hemos conversado muchas personas que salimos del mundo corporativo en un momento dado. Así que recomendaciones y les escucho. Gracias. Mira, yo empezaría por acompañar a esos líderes en donde están, siendo muy conscientes de qué es lo que están viviendo y cómo lo están viviendo y cómo lo están manejando. Y a partir de esa conciencia, ver eso qué impacto está teniendo, qué impacto está teniendo en ellos, qué impacto está teniendo en sus vidas y qué quisieran, qué es eso diferente que quisieran. Y desde ahí, ¿cuáles son las posibilidades para moverse a algo distinto? Entendiendo que no son cosas de la noche a la mañana cuando estamos hablando de cambios culturales. Y que de alguna manera, si yo soy un líder en esa organización, yo estoy contribuyendo a crear esa cultura. Entonces, ¿cómo contribuyo? ¿Y cómo contribuyo a crear la cultura que sí se necesita? ¿Cómo ayudo a abrir los ojos? Y ahí tiene todo el sentido lo que hablamos acá. ¿Estoy desde el perteneciente o estoy sacando mi autenticidad con valentía? ¿O estoy desde el perteneciente, desde el miedo de enfrentar cosas que no me atrevo a enfrentar? Y si decido hacerlo, ¿cómo lo puedo hacer de una manera adecuada? Empático con esa cultura, compasivo, entendiendo que ahí detrás de eso debe haber una historia, atreviéndome, pero también acompañando, con amor, no solo a tratar y ir en contra de todo. No sé qué le añadirías, Vivi. No, Luisfer, yo creo que está completa tu respuesta pues siendo conscientes también del tiempo, Sí. podemos quedarnos un poco más aquí con ustedes, pero también les queremos agradecer por estar aquí, a quienes tienen de pronto que salir o lo que sea. Podemos quedarnos unos minutos más, pero queremos agradecerles por estar en este espacio, por compartir con nosotros y bueno, siempre súper invitados a estos espacios que vamos a seguir realizando.